Buenas noches, hermanos. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche tenemos el estudio número 3 de la historia de la Biblia, y esta noche vamos a hablar de la prueba de arqueología y un poco de los manuscritos hallados que tenemos. Vamos primero a Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículos 35 al 40. Este es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo cuando entró a Jerusalén antes de ser crucificado. Y en versículo 35 dice: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Yo creo que por lo menos en parte, cuando dice acá que las piedras clamarían, yo creo que podemos ver un poco de eso dentro de la arqueología, de las evidencias que vemos en la arqueología, que nos muestra realmente que este tiempo existía, estas personas existían, y la Biblia está hablando históricamente la verdad también. Podemos confiar en eso. Hay otros libros, como el libro de Mormón. Hablé con un mormón en el avión un día antes, y le dije, una diferencia entre la Biblia y el libro de Mormón es que tenemos mapas, tenemos lugares reales que existen hoy en día. Hablamos de personas que son parte de la historia secular también. Y el libro de Mormón no tiene nada de eso. Y necesitamos entender que realmente, aunque mucha gente inteligente, profesores, científicos, maestros, aunque ellos dicen que la Biblia, es un libro de buenas cosas, buenas enseñanzas, pero de la historia no podemos confiar en la historia de la Biblia. Realmente es un mito o lleno de leyendas, algo como eso. Pero creo que es importante que sepamos realmente que este libro no solo contiene doctrina y buenas enseñanzas, pero también contiene la historia verdadera, lo que sucedió. El primer ejemplo que tenemos es la ciudad Avaris en Egipto. No sé si ustedes han escuchado de esta ciudad o no. No es una ciudad hoy en día. Está en ruinas, bajo la tierra, bajo la arena de Egipto. Pero ellos han descubierto a esta ciudad. ¿Y qué hallaron en esta ciudad? Es una ciudad construida donde no había una ciudad antes. Es una ciudad habitada por un pueblo semítico. Ubicada en Gosén, los habitantes crecieron rápidamente de un grupo pequeño a un pueblo grande.
Los habitantes sufrieron tiempos difíciles como bajo la esclavitud y esta ciudad fue abandonada muy rápido durante una caída del poder de Egipto. ¿Parece como una historia en la Biblia? ¿Un poco? Vamos a leer en Génesis capítulo 47. Génesis capítulo 47. Hay mucho más para esta historia, solo vamos a leer pocos versículos. Creo que casi todos de ustedes conocen a esta historia bien, pero vamos a leer unos versículos acá. Vamos a leer desde versículo 3. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron, está hablando a los hermanos de José, ¿no? José está trayendo su familia de Canaán a Faraón, a Egipto, para vivir. Y ellos están presentándose delante de Faraón, y Faraón dijo a sus hermanos de José, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. ¿Qué vemos acá? Vemos un grupo de Canaán. Este sería un pueblo semítico, ¿no? José y su familia, Jacob y sus hijos. Ellos vinieron buscando un lugar de pasto para sus ganados. Entonces, el lugar donde ellos habitaron, no había un lugar habitado antes por una ciudad, es decir. ¿Okay? Ellos construyeron el primer pueblo, la primera ciudad en ese lugar. Era en la tierra de Gosén, similar a lo que vemos en la ciudad Avaris, en Egipto. Vamos a capítulo 46, versículo 27. Podemos leer todos los nombres en estos versículos, pero vamos a solo leer el versículo 27. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Un grupo pequeño realmente. Un grupo pequeño. Dice que esta ciudad, ellos pueden ver por las cosas dentro de la tierra, ¿no? Dentro de las ruinas, es decir, que comenzaron como un pueblito de poca gente, pero crecía a un gran número muy rápido. Vamos a Éxodo, capítulo 1. Éxodo, capítulo 1. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. En unos años, este grupo de 70 personas creció a una población grande, ¿no? Y esta ciudad era una ciudad grande. Tan grande que había temor y miedo dentro de Egipto por la cantidad de personas que había, que no eran egipcios,
eran otro grupo de personas, semíticos. Realmente vemos acá los hijos de Jacob, o israelitas, hebreos, como es lo que vemos realmente en la ciudad de Avares hoy en día. Vamos a leer un poco más acá en Éxodo capítulo 1, desde versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Por una otra nota que no está en la nota acá en la hoja, pero hay una ciudad que está también en ese mismo lugar de Avares, una ciudad de Egipto, y se llama Ramses. Ok, está bien en ese mismo lugar. Creo que podemos ver, ¿no?, que este lugar es el mismo lugar del pueblo de estos hebreos. Vamos a seguir leyendo, versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Una esclavitud bien dura, fuerte contra ellos. Y aún en medio de las ruinas, cuando ellos están buscando la forma de construir las cosas que están enterrados en esta ciudad, ellos ven que algo cambió. Y esta gente, que era una gente grande, no próspera, ahora es una gente de esclavos. Y esto es lo que vemos en la Biblia también. Éxodo capítulo 7. Bueno, comenzamos en capítulo 7 hasta capítulo 13. Vemos las plagas, vemos el agua fue convertida a sangre, ¿no?, y estas cosas. Solo vamos a leer unos versículos nomás en capítulo 9, versículo 6. Dice, esta es la plaga sobre el ganado. Y dice, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Capítulo 9 también, versículo 31. Esta es la plaga de granizo. Mas el trigo y el 31. El lino pues y la cebada fueron destrozadas, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Y capítulo 10, versículos 14 y 15. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado del granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Ellos perdieron todos sus ganados, ovejas, camellos, caballos, cualquier animal. También todos los cultivos. ¿Qué sucederá al país que pierde todo eso? Es un golpe fuerte al país, a la nación, a la gente, económicamente, ¿no? Y esto es lo que sucedió por medio de las plagas a esta nación de Egipto. Vamos a capítulo 12.
Recuerda que en esta ciudad, dice que esta ciudad fue abandonada durante la caída del poder del Egipto, ¿no? Ellos ya han perdido todos sus ganados y cultivos, ¿no? Es una caída fuerte, pero ya no ha terminado su caída todavía en esta historia. Capítulo 12, versículo 33. Y adelante. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó al pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. No solo perdieron los cultivos y los ganados, los animales, pero también sus riquezas. ¿Cómo pueden comprar de las otras naciones su comida? O otra vez los animales. Porque ya perdieron todo de su economía en ese momento. También vemos en este pasaje que ellos salieron inmediato. No era poco a poco. Esta ciudad fue abandonada inmediato en una noche. Vemos en la Biblia. Y esto es lo que vemos en la arqueología también. Un pasaje más en cuanto a eso. Éxodo 14, 23 al 30. No vamos a leer todos estos versículos, pero dice: y siguiéndolos los egipcios están cruzando el mar muerto, ¿no? Muros de agua por cada lado, un corredor grande, ancho, y los israelitas ya pasaron, y los egipcios los persiguieron en medio del mar. Y dice: entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Vamos a versículo 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro, y a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. También perdieron su ejército, su capacidad de defenderse de los enemigos. ¿Qué vemos en esta ciudad de Avares hoy en día? Una ciudad donde no había ciudad antes. No, había campo, pasto. Y esto es lo que los hebreos estaban buscando. Una ciudad que tiene habitantes semíticos, ¿no? Y estas es personas de Canaán. Y esto es lo que vemos en la Biblia. Ubicada en Gosén, donde los hebreos vivían. Dice también una ciudad, una población que crecía rápidamente, de poca gente a mucha gente. Y este también es lo que vemos en esta historia en la Biblia. Sufrieron después de esta prosperidad, sufrieron tiempos duros de esclavitud. Y vemos esto también en la historia. Y por fin la ciudad fue abandonada muy rápido durante una caída del poder de Egipto.
Y vemos esto también en la Biblia. Y la gente dice, ¿dónde hay la evidencia de este? Habla de la historia verdadera. Las piedras claman. Las piedras claman. Dios es Dios. Y su palabra es la palabra verdadera. También en Avaris hay otra cosa muy interesante. Ustedes han escuchado tal vez de la pirámide de Avaris. Ellos, no parece como eso hoy en día, ya todo está en ruinas. Este es una representación digital de que ellos piensen que la forma de todas estas cosas, pero hay una pirámide allá en esta misma ciudad. Pero es una pirámide pequeña, no es grande. Es una pirámide no para un rey o faraón, pero para una persona importante que fue honrada por el rey. ¿Quién fue eso? José. José fue honrado por el rey. No vamos a buscar ahora, pero en Génesis capítulo 41, 40 a 43, vemos la historia cuando José interpretó los sueños del faraón, y faraón dijo, ¿quién tiene sabiduría como este? ¿Quién tiene la sabiduría de Dios como este hombre? Y José fue puesto en control de todo Egipto, solo bajo faraón. Había una estatua también en esta pirámide. Solo tenemos la cabeza de esta estatua, pero podemos ver acá unas cosas, unos detalles importantes. Su pelo, por ejemplo, no es un estilo de Egipto, ¿okay? Era un estilo de Canaán en este tiempo. También había color rojo su pelo, y su piel era amarilla. Y este fue una distinción que los egipcios hicieron en sus dibujos y en sus estatuas, de que personas de este lugar de Canaán, Medio Oriente, ellos siempre fueron dibujados, mostrados con piel amarilla, y creo que si entendí bien, también con pelo rojo. Pero por lo menos este estilo de pelo es de Canaán, no es de Egipto. Entonces no es un egipcio, es alguien de Canaán. Podemos ver sobre su hombro parte de un palo para tirar. Este fue un señal de autoridad dentro de Egipto. Entonces él tiene este palo mismo que como otras estatuas, mostrando que era una persona de autoridad. ¿José fue una persona de autoridad? Sí. Por atrás de su hombro, allá, es muy difícil ver hoy en día, pero hay un poco de pintura todavía en su hombro. Hay rojo, hay amarillo y hay negro. Una túnica de varios colores. ¿Puede ser el símbolo de José? Puede ser. No puedo ser dogmáticamente que este es José, pero encaja bien con la Biblia, con la historia de José. También no tiene cara. Su cara fue, la cara de la estatua fue quitada. Como otras estatuas de esta temporada de personas enemigos de Egipto. Entonces, este fue reconocido como un enemigo de Egipto después de ser una persona honrada por Egipto. Pirámide, hay una casa atrás. Hay varias fotos en el internet, ustedes pueden buscar si quieres. Pero en esta casa hay un patio.
Y este patio tiene 12 columnas. Podemos ver acá también, hay 11 tumbas más en este mismo sitio. ¿Cuántos hermanos había? ¿Cuántos hijos de Jacob? 12. Tenemos 12 columnas en esta casa, tenemos 12 tumbas. Y uno bien importante, como José. Hay algo, aunque la estatua no fue llevada, algo fue llevada de esta tumba. Los huesos no están. Los huesos no están. Cuando han abierto otras pirámides, siempre había el faraón o su esposo, alguien está allá. No hay huesos. Vamos a leer estos versículos. Génesis, capítulo 50. Génesis, capítulo 50. Versículo 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Era su deseo. Hebreos dice es porque él tenía fe en las promesas de Dios, sabiendo que Dios va a llevarlos de Egipto a su tierra prometida algún día. Y tenía fe en eso, y quería que sus huesos también fuesen con los hebreos en ese día. Vamos a Éxodo, capítulo 13. Éxodo, capítulo 13. El momento de la salida de Egipto. Versículo 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Y Moisés lo hizo. Moisés lo hizo. Vamos a Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Tenemos unas cosas acá. Los huesos no están en Egipto. Ellos están en Israel. Los huesos no están en esta pirámide. Los huesos están en Israel, en un lugar comprado. Hay personas que dicen que los israelitas no tienen derecho, no es su tierra. Jacob compró este lugar. Y este es su título de propiedad. Las piedras claman y nos dicen que la Biblia es la historia. Quiero hablar de un ejemplo más de piedras acá. Otra persona de la Biblia, el rey David. Muy popular para los escépticos de decir: ¿quién es David? Si era este gran rey, como dice la Biblia. Bueno, si fuese este gran rey, entonces encontraríamos algo. No, pero no hay nada que hable de David, solo la Biblia. ¿Cómo podemos creer? Hay 3 tablas o inscripciones ahora que han sido hallados. Este de acá se llama Teldan Stele y tiene la frase acá: House of David, casa de Dios.
No sé por qué escribí en inglés. No sé, porque no está en inglés tampoco abajo, está en otro idioma. Pero es casa de Dios. ¿Ok? Casa de Dios, casa de David. Uy, las palabras no están saliendo bien ahora. Casa de David. Una menciona, hay dos más. Este es de Siria, hay uno en Jordán, hay uno en Egipto. Y ellos, cada vez es una historia, una mención de que los reyes de Israel son de la casa de David. Los enemigos de Israel reconocían que David era un rey. Y tenemos ahora en nuestra posesión, podemos ir a varios museos, 3 museos para ver estas cosas, ¿no? Pero hay una foto acá de esto. Entonces ya, sí, menciona a David. No necesitamos ver eso para creer que la Biblia está la verdad. Pero cuando las personas nos preguntan, podemos decir, bien, ¿no quieres creer la Biblia? Tú puedes creer la historia secular también, porque menciona que hay un rey David, un linaje de reyes de David. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Qué importa que David fue un rey en la actualidad? ¿Qué existía? ¿Por qué es importante? Si vamos a Mateo capítulo 1, vemos una genealogía. Y dice que Jesucristo es hijo de David. Si vamos a Lucas, también en Lucas capítulo 3, vemos otra genealogía que dice que Jesucristo es hijo de David. Uno por su mamá, otro por su papá, pero por los dos lados, Jesucristo es hijo de David. Importante que Él existe. Vamos a Lucas 18. Lucas 18, 38. Lucas 18, capítulo 38. Esta es la historia de un ciego que estaba al lado de la calle y escucharon que Jesucristo estaba acercándose. Y dice acá, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que Jesucristo era hijo de David. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 9. Este es la entrada triunfal también, como leíamos antes, pero en Mateo habla un poco diferente. Dice en versículo 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La gente del día de Jesús entendía que Jesús era hijo de David y Él tiene derecho completo para ser rey de Israel. Hijo de David. Hay muchos versículos, profecías más que realmente son bien importantes en cuanto a qué significa que Jesús es hijo de David. Pero si David nunca existía, no tiene razón para decir que Jesucristo es hijo de David. Pero tenemos evidencia no solo en la Biblia, que realmente es mejor, pero también secular, que dice que los reyes de Israel son de David, de la casa de David. Hermoso es. Las piedras siguen clamando, siguen clamando.
los rollos del Mar Muerto. Otro descubrimiento. Antes de los rollos del Mar Muerto había un texto, se llama el texto masorético, ¿ok? Es de un grupo, un secta de judíos, y data desde 900 después de Cristo. No tenemos copias más antiguas de su obra. No, ellos existían antes, pero no tenemos copias, solo desde 900 y adelante, después de Cristo. Pero el Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo, siglos, ¿no? Los últimos eran como 400 años antes de Cristo, los últimos libros del Antiguo Testamento. Y la gente decía, bueno, ¿cómo podemos confiar que realmente este texto masorético? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque nuestro Antiguo Testamento es traducido del texto masorético. Casi todos los Antiguos Testamentos, en inglés, en español, en cualquier idioma, son traducidos del texto masorético. Y dicen, pero después de 1500 años, después de 2000 años, ¿cómo podemos confiar que realmente es la verdad? Los rollos del Mar Muerto. Cerca de 230 manuscritos que son descubiertos durante 1940 y 1950 después de Cristo. Ellos datan del siglo II antes de Cristo. Del siglo II antes de Cristo. Estamos hablando de 200 años después del último libro que fue escrito del Antiguo Testamento. Bien cerca. 1000 años más cerca. Nos llevan 1000 años más cerca a los originales. Y esto es importante en las pruebas de libros antiguos. Hay copias. ¿En qué consiste? Hay copias completas o parciales de 32 libros del Antiguo Testamento. El único es el libro de Esther, que no está dentro de los rollos del Mar Muerto. Este es el lugar donde ellos fueron hallados en unas cuevas acá en Qumran. Este es un ejemplo de un fragmento. No todos son como un rollo grande que uno puede abrir. Vienen en pedazos también, fragmentos. Y es casi como un rompecabezas, ¿no? Para ver cómo podemos usar estas cosas. Pero otros tenemos completos. El libro de Isaías, completo, en estos rollos del Mar Muerto. Estos rollos se leen casi igual al texto masorético. Casi igual. Nos muestran que el Antiguo Testamento fue copiado fielmente, y cuando leemos nuestro Antiguo Testamento podemos confiar que fue copiado fielmente. Y esta es la palabra de Dios. Geisler, Norman L. y William E. Nix, en su libro A General Introduction to the Bible, dicen en cuanto del rollo de Isaías, del rollo de Isaías capítulo 53, de este modo, en un capítulo de 166 palabras, hay solamente una palabra en cuestión, 3 letras. Después de 1000 años de transmisión, y esta palabra no cambia grandemente el significado del pasaje. Es la palabra luz, y realmente puede estar, puede no cambia realmente qué está diciendo en Isaías 53. ¿Y qué es este capítulo?
es la profecía del Mesías que va a venir y sufrir y morir por nuestros pecados y salvarnos. Y Él va a resucitar y ver el fruto de su alma. ¡Qué hermoso! Que después de los siglos, tras siglo, tenemos todavía lo que Dios dijo a Isaías en ese momento. ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! La Septuaginta. La Septuaginta también es conocida como LXX, el número romano para 70. Es una traducción antigua en el griego. Ptolomeo Filadelfo de Egipto le pidió al sacerdote Eleazar una copia, una traducción griega del Antiguo Testamento. Este sacerdote envió a 72 eruditos a Alejandría para traducir. Y después de 70 días, ellos habían traducido los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y por eso tiene el nombre la Septuaginta o 70. ¿Okay? Y después de años fue terminado la Septuaginta. ¿Por qué hablamos de la Septuaginta? Yo creo que es importante porque fue utilizada por Jesucristo y los apóstoles. ¿Cómo podemos saber eso? Cuando ellos, en el Nuevo Testamento, hay citas del Antiguo Testamento, ¿no? Citas directas del Antiguo Testamento. Unos de estos son lo mismo de como dicen este texto hebreo o masorético. Pero otros son diferentes. Y cuando comparamos estos con la Septuaginta, vemos que es lo mismo que dice la Septuaginta. Entonces, a veces Jesucristo y los apóstoles utilizaban el hebreo, pero a veces utilizaban el griego, y más veces realmente utilizaban el griego en vez del hebreo en citar el Antiguo Testamento. Y voy a mostrar en unos ejemplos, 3 ejemplos acá, qué es la diferencia. Creo que es interesante estos 3 ejemplos. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. En 18 y 19 está citando de Isaías. Dice en 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y vamos a leer en Isaías 61, ¿qué dice el texto hebreo? Isaías 61, 12. Isaías 61, versículo 1 al 2. Tengo 12 ya debe ser 1 a 2. Tengo que cambiar mi hoja. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué está diferente?
Dice en Lucas 4:18, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Este no está en el texto hebreo, pero está en la Septuaginta. Y Jesucristo citó la Septuaginta, el griego. En este no citó al texto masorético. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer este versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vamos a Salmos 40, versículo 6. Salmos 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este último no está en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué no está incluido? Voy a leer otra vez este versículo del Nuevo Testamento. Holocaustos y expiaciones por el pecado. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esta frase, mas preparaste cuerpo, no está en el Antiguo Testamento hebreo, el texto masorético, pero está parte del texto griego, en la Septuaginta. Y Jesucristo, o aquí el autor de Hebreos, está citando la Septuaginta. Deuteronomio 21, 23. Deuteronomio 21, 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero ¿qué fue escrito en Deuteronomio? Solo que es colgado. Acá en Gálatas dice, colgado en un madero. Y cuando leemos la Septuaginta, también vemos que esta frase está en el griego, pero no está en el texto masorético. Nos muestra que los apóstoles y Jesucristo también usaban una traducción, como nosotros. ¡Qué hermoso! Usamos una traducción, ¿no? También Jesucristo utilizó una traducción. No siempre utilizaba los originales. ¿No? Creo que puede enseñarnos, está bien de buscar el hebreo. Me encanta buscar, ¿no? ¿Qué dice el hebreo? ¿Qué dice el griego? No, me encanta hacerlo, parte de mi estudio. Pero también creo que nos enseña que también podemos confiar en la Biblia que tenemos. Jesucristo utilizaba una traducción. Y Él no necesitaba usarlo porque Él pudo hablar en hebreo. Hay manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Más de 5,800 manuscritos y fragmentos. Un montón de evidencia, de copias, de manuscritos en griego de nuestro Nuevo Testamento. Dice,
puede decirse más de 2.6 millones de páginas. Y si son amontonadas en una columna, sería más de 1.5 kilómetros de altura. Todos estos manuscritos del Antiguo Testamento. Dice Josh McDowell en sus libros y en su página web. El promedio de obras clásicas, 1.2 metros. La evidencia que la Biblia realmente es un libro histórico es fuerte, más que cualquier otro libro que existe. También lo más antiguo copia o manuscrito es un fragmento que tenemos y data de 120 después de Cristo. 100 años, menos de 100 años, menos de un siglo después de que fue escrito el Nuevo Testamento. No hay otra obra clásica que puede decir eso. No hay otra obra clásica que puede decir la misma cosa que la Biblia puede decir en cuanto a la evidencia de su existencia, de qué es. En contraste con la literatura secular, tenemos 5 copias de las obras de Aristóteles. Él vivía en el IV siglo antes de Cristo. Y la más antigua de ellos es de 1100 después de Cristo. Este es el más antiguo. Tenemos también 20 copias de los Anales de Tácito. Fue escrito en el año 100 después de Cristo. Solo tenemos una copia de sus obras menores, la cual es de 1000 después de Cristo. No hay comparación con las evidencias de obras seculares y la evidencia de la palabra de Dios. Según la página web neverthirsty.org, en cuanto a las variantes en los manuscritos griegos, dice eso. ¿Son las variantes significantes? No está hablando de que, bueno, este fragmento dice una cosa, este manuscrito dice otra cosa, y no dice exactamente la misma cosa. Entonces, hay problema con eso. Él dice, el Nuevo Testamento tiene 400,000 variantes ortográficas, gramáticas y omisiones. Estas ocurren solo en 10,000 lugares en el Nuevo Testamento. Nos puede parecer muy alto, pero es pequeño cuando lo comparamos con el Nuevo Testamento con sus 184,590 palabras u 838,380 letras. De esos 10,000 lugares, solo 400 palabras están en cuestión. De estas 400 palabras, solo 50 son significativas, y ninguna de ellas afecta lo que creemos. ¿Qué está diciendo? Que no cambia la doctrina, no cambia la enseñanza. Todavía la Biblia tiene el mismo mensaje, aún con 50 palabras, que un manuscrito dice esa cosa y otro dice otra cosa. El mensaje es lo mismo. Sigue hablando. Esto nos da una Biblia la cual es 99.8% precisa. No hay otro libro antiguo en existencia con tantas copias y con muy poco error. La Biblia actualmente es única y podemos confiar que tenemos acá en nuestra posesión la misma palabra de Dios para nosotros. La arqueología, los manuscritos, las piedras claman que este es la palabra de Dios. 1 Pedro 1, 23. 1 Pedro 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios por este gran regalo. Que siempre estemos dentro de las páginas de este libro. Que Dios les bendiga.